En octubre del año 2025, la Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física a 3 investigadores que hicieron algo que durante décadas pareció imposible: demostrar que el comportamiento cuántico, ese que parecía reservado a lo invisible y lo infinitamente pequeño, también puede existir en objetos que podemos ver, medir e incluso tocar. Su experimento no solo confirmó que las reglas de la mecánica cuántica son reales, sino que pueden manifestarse en el mundo macroscópico. Este reconocimiento no solo validó una idea teórica, abrió una puerta hacia una nueva comprensión de la realidad. Vivimos en un mundo que parece sólido, estable y lógico. Las cosas están donde las vemos. Los objetos no aparecen ni desaparecen, y todo parece obedecer reglas claras. Pero esta seguridad, esta apariencia de normalidad, se derrumba cuando se observa el universo a la escala más pequeña. En el corazón de la materia, allí donde habitan los átomos y sus componentes, la realidad se comporta de un modo radicalmente distinto. Aquí, en este mundo subatómico, todo se vuelve incierto, impreciso, difuso. Una partícula no está en un lugar determinado hasta que la medimos. Antes de eso, simplemente es, pero no como un punto en el espacio, sino como una posibilidad. Esto no es una metáfora. En física cuántica, lo que entendemos por real no tiene una forma definida hasta que interactuamos con ello. El concepto clave para entender esto es la función de onda, introducido por el físico Erwin Schrödinger a comienzos del siglo XX. Este concepto no describe una partícula como una bolita que se mueve por el espacio, sino como una especie de onda que contiene todas las ubicaciones posibles en las que podría estar. Esta onda no representa directamente la materia, sino las probabilidades de encontrar esa materia en distintos puntos del espacio. Lo sorprendente es que esta función de onda no es simplemente una herramienta matemática. Según la interpretación más aceptada, la interpretación de Copenhague, defendida entre otros por Niels Bohr y Werner Heisenberg, la función de onda es lo que realmente existe antes de que se realice una medición. No es que la partícula esté en un lugar desconocido, es que la partícula no está en ningún lugar concreto hasta que la medimos. Vive en un estado de superposición, en el que todas las posibilidades coexisten. Imaginemos un electrón en el interior de un átomo. Según la física clásica, esperaríamos que el electrón orbitara el núcleo como un planeta alrededor del Sol. Pero no es así. Lo que realmente ocurre es que el electrón se comporta como una nube difusa. Esta nube no tiene un borde definido. Tiene zonas donde es más probable encontrarlo y otras donde es menos probable, pero ninguna zona donde sea imposible. Esta nube es la expresión visual de su función de onda. Cuando medimos la posición del electrón, esa nube, esa onda, colapsa. En ese momento, todas las posibilidades se reducen a un solo resultado. El electrón aparece en un lugar específico. Esta transición abrupta, de la indefinición a la certeza, es una de las características más desconcertantes de la mecánica cuántica. No porque contradiga nuestros sentidos, sino porque redefine qué significa existir antes de observar. El físico Max Born fue quien propuso que la función de onda debía interpretarse como una herramienta de probabilidad. Es decir, no dice dónde está una partícula, sino dónde es más probable encontrarla. Pero esta idea va más allá de una estadística.
Lo extraño es que la partícula realmente no está en ningún sitio definido hasta que se mide. No es ignorancia nuestra, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Este fenómeno no ocurre solo con la posición. También afecta otras propiedades como la velocidad, el momento angular, el spin. Todo está indefinido. Todo existe como una colección de potenciales hasta que ocurre una medición. Es en ese instante, cuando alguien o algo interactúa con el sistema, que se obtiene un valor único, preciso. Ese momento es lo que en mecánica cuántica se conoce como colapso de la función de onda. Y aquí es donde la física cuántica desafía nuestra intuición. En nuestra experiencia cotidiana, las cosas simplemente son. Pero en el mundo cuántico, las cosas se vuelven reales solo cuando se las mide. ¿Qué implica esto? Que la realidad, en su esencia más profunda, no está formada por objetos sólidos, sino por ondas de posibilidad. Este descubrimiento no solo cambió la física, cambió nuestra idea misma de realidad. Porque si la realidad no se define hasta que se observa, ¿qué es lo que existe cuando nadie está mirando? Esta pregunta, que ha obsesionado a físicos y filósofos durante más de un siglo, todavía no tiene una respuesta definitiva. Algunas interpretaciones sostienen que es el acto de observar el que crea la realidad. Otras creen que la función de onda nunca colapsa y que todos los resultados posibles ocurren en universos paralelos. Sin importar cuál sea la interpretación correcta, lo que es claro es esto: el mundo cuántico no se parece en nada al mundo de nuestros sentidos. En lugar de certezas, ofrece probabilidades. En lugar de trayectorias claras, ofrece interferencias, difracciones, colapsos. Un mundo donde no se puede decir con seguridad dónde está una partícula hasta que la buscas. Y, aún así, todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que somos, está hecho de estos componentes extraños y difusos. Nuestro universo, en lo más profundo, no está construido sobre cosas, está construido sobre posibilidades, y esas posibilidades toman forma solamente cuando prestamos atención. Este comportamiento tan ajeno a nuestra lógica cotidiana no es solo una rareza académica, tiene implicaciones reales. Desde los láseres que utilizamos en medicina, hasta los chips que procesan esta misma información, toda nuestra tecnología moderna descansa sobre principios cuánticos. Lo paradójico es que, aunque dependemos de estos fenómenos para vivir en el mundo contemporáneo, apenas estamos comenzando a entenderlos a fondo. Cada avance nos recuerda que el universo no está hecho para ser intuitivo, sino para ser descubierto. En el mundo cuántico, algunas barreras no son lo que parecen. Lo que para la física clásica es un límite infranqueable, para una partícula cuántica puede ser solo una probabilidad más. Esta extraña capacidad de cruzar lo imposible, sin violencia ni atajos, fue durante mucho tiempo una predicción teórica. Hoy, sabemos que no solo ocurre, sino que puede manifestarse incluso en sistemas visibles, con millones de partículas implicadas. Ha sido observado, medido, repetido, y como veremos más adelante, fue precisamente esta confirmación experimental la que mereció el reconocimiento más alto que puede recibir un descubrimiento en ciencia, el Premio Nobel de Física. Imagina un muro frente a ti. Es sólido, impenetrable, una barrera que ninguna persona, objeto o energía puede atravesar sin romperla. Ahora,
Imagina lanzar una pelota contra ese muro. Rebota. La lanzas de nuevo. Rebota otra vez. Lo esperas, es lo lógico. Pero ahora, en el mundo cuántico, ocurre lo impensable. En un momento inesperado, sin romper el muro, sin atravesarlo como lo haría una bala o un rayo, la pelota aparece del otro lado, entera, indetectable en tránsito, como si hubiera desaparecido de un lado y emergido al instante al otro. Ese es el efecto túnel. El efecto túnel cuántico es uno de los fenómenos más desconcertantes y fundamentales de la física moderna. Según la lógica clásica, una partícula que no tiene suficiente energía para superar una barrera simplemente no puede pasar. Pero en el universo cuántico, las reglas son distintas. Aquí, las partículas también son ondas, y esas ondas, aunque su energía no alcance para sobrepasar una barrera, pueden extenderse más allá de ella. Esa extensión significa una cosa muy clara y concreta. Hay una pequeña, pero real, probabilidad de que la partícula no sea detenida por el muro. Puede, literalmente, tunelarse a través de él. Este fenómeno no es teórico. Lo observamos en la naturaleza constantemente. Un ejemplo asombroso es el decaimiento alfa de los núcleos atómicos. Dentro de ciertos átomos inestables, un grupo de partículas está atrapado en el núcleo por fuerzas nucleares intensas. No tienen suficiente energía para escapar, y sin embargo, lo hacen. No porque rompan la barrera, sino porque, en su estado cuántico, parte de su función de onda se extiende más allá del núcleo. Esa pequeña parte hace posible que, con una probabilidad específica, esas partículas aparezcan fuera. Así es como un átomo puede desintegrarse espontáneamente. El físico ruso George Gamow fue uno de los primeros en aplicar el concepto de túnel cuántico al decaimiento nuclear. Su modelo explicaba cómo partículas encerradas podían escapar sin violar ninguna ley física clásica. La clave no era la energía, sino la probabilidad. En este mundo extraño, las barreras son desafiadas por la simple existencia de la incertidumbre. Y no se limita a los átomos. En los vastos y fríos rincones de las nubes interestelares, donde la energía térmica es casi nula, las reacciones químicas deberían ser imposibles. Sin calor, los átomos no pueden acercarse lo suficiente como para reaccionar, pero reaccionan. ¿Cómo? Gracias al efecto túnel. Las partículas, incluso en esas condiciones gélidas, encuentran caminos improbables pero reales para interactuar. La química cuántica mantiene viva la posibilidad de formación molecular, incluso donde la lógica térmica dice que no debería haber nada. Tecnológicamente, el túnel ha sido domado y utilizado. Uno de los dispositivos más emblemáticos es el microscopio de barrido por efecto túnel, que no observa la materia con luz, sino con electrones que se tunelan entre una punta afiladísima y una superficie. Es tan preciso que permite ver y manipular átomos individuales. Sin el efecto túnel, esta herramienta, que abrió una nueva era en nanotecnología, no existiría. Otro caso es el del diodo túnel, un componente electrónico que aprovecha este fenómeno para permitir que los electrones crucen barreras en condiciones que normalmente lo impedirían. Aunque su uso ha sido reemplazado en parte por otras tecnologías, sigue siendo un ejemplo vivo de cómo el túnel cuántico puede ser parte de circuitos reales. Pero ¿cómo ocurre este milagro físico? Para entenderlo, pensemos de nuevo en la función de onda. Cuando una partícula se acerca a una barrera,
su función de onda no se detiene bruscamente. Disminuye, sí, pero continúa más allá del muro. Esa parte de la onda, aunque débil, significa que la partícula tiene una probabilidad no nula de existir al otro lado. Es como si la realidad no supiera que debía obedecer la lógica clásica. Mientras más alta o ancha sea la barrera, menor es la probabilidad de que ocurra el túnel. Pero nunca es cero. Eso es lo que hace a este fenómeno tan inquietante. No viola ninguna ley, pero desafía toda intuición. El efecto túnel fue formalizado por Friedrich Hund en la década de 1920 al estudiar el comportamiento de los electrones en moléculas. Lo que comenzó como una idea matemática terminó siendo una piedra angular de la física moderna. Una década más tarde, Brian Josephson aplicaría este principio a sistemas superconductores, prediciendo que pares de electrones podrían tunelarse entre materiales separados por una capa aislante. Su predicción fue tan revolucionaria que al probarse en laboratorio, lo hizo merecedor del Premio Nobel de Física en 1973. El túnel cuántico, entonces, no es solo una rareza para laboratorios, es un recordatorio de que la naturaleza no responde a nuestras expectativas. Existen caminos ocultos, improbables, pero reales. Caminos que solo se revelan cuando miramos al universo con la precisión suficiente para detectarlos. En los próximos capítulos descubriremos que este fenómeno, que parecía reservado al mundo atómico, puede llegar mucho más lejos. Tan lejos que incluso objetos visibles, hechos de millones de partículas, pueden atravesar sus propias barreras. Lo imposible, bajo la luz de la cuántica, no siempre lo es. Durante décadas, la física cuántica fue un universo aparte, un conjunto de reglas válidas únicamente para lo diminuto. Electrones, fotones, átomos. Un mundo gobernado por la incertidumbre y la probabilidad, donde una partícula podía estar en múltiples lugares a la vez, atravesar muros, o simplemente no existir hasta que alguien la observaba. Parecía claro que estas reglas no se aplicaban al mundo cotidiano. Nadie veía una silla en superposición, ni un gato desvanecerse al mirar para otro lado. Pero, ¿y si las diferencias no fueran tan absolutas? ¿Y si el mundo clásico no fuera más que una apariencia, una ilusión construida sobre capas de comportamiento cuántico colectivo? Esa fue la pregunta que impulsó a los físicos que, décadas después, obtendrían el Premio Nobel de Física 2025. Su trabajo abordó un misterio fundamental. ¿Por qué no vemos efectos cuánticos en lo grande? ¿Por qué no vemos una pelota en dos lugares a la vez, si está hecha de átomos que sí pueden hacerlo? En los años 50, los físicos John Bardeen, Leon Cooper y John Robert Schrieffer resolvieron uno de los enigmas más antiguos, la superconductividad. Descubrieron que, a temperaturas extremadamente bajas, los electrones en ciertos materiales dejan de comportarse como partículas individuales y comienzan a moverse de forma colectiva. Forman lo que hoy llamamos pares de Cooper, una especie de danza sincronizada de electrones que se comportan como una sola entidad cuántica. Este fenómeno permite que la corriente eléctrica fluya sin resistencia, sin perder energía. Pero más allá de su utilidad técnica, escondía una posibilidad inquietante. ¿Y si esos millones de electrones no fueran solo un conjunto ordenado, sino una única cosa cuántica? ¿Y si ese sistema entero pudiera entrar en superposición?
Para ponerlo a prueba, los investigadores trabajaron con un dispositivo conocido como unión Josephson, dos materiales superconductores separados por una fina capa aislante. En teoría, los pares de Cooper no deberían poder cruzar esa barrera, pero en la práctica sí lo hacen, gracias al efecto túnel. Esa predicción fue hecha por Brian Josephson en 1962 y le valió un premio Nobel una década después. Pero el experimento que nos ocupa fue más allá. No se trataba solo de observar cómo algunos electrones cruzaban la barrera. Se trataba de ver si el sistema completo, compuesto por millones de pares de Cooper, podía comportarse como una única función de onda macroscópica, una entidad cuántica gigante. Y lo logró. El equipo, liderado por John Clark, Michel Deboré y John M. Martinis, diseñó un experimento de una precisión casi absoluta. Enfriaron su sistema a temperaturas más bajas que las del espacio interestelar y lo aislaron de cualquier perturbación externa. Bajo esas condiciones extremas, el sistema mostró un comportamiento que no podía explicarse por ninguna teoría clásica. La función de onda, ese símbolo de lo cuántico, no pertenecía ya a un electrón, sino a un circuito entero. Este fue un momento histórico. Por primera vez, la humanidad observó con claridad cómo un objeto tangible, visible bajo un microscopio óptico, obedecía las mismas reglas que antes solo habíamos atribuido a lo invisible. El límite entre lo micro y lo macro, entre lo cuántico y lo clásico, acababa de quebrarse. El núcleo del experimento fue una unión Josephson extremadamente sensible, diseñada para actuar como un pozo de potencial donde el sistema cuántico podía quedar atrapado, como una pelota en el fondo de un valle. A medida que se incrementaba cuidadosamente la corriente, esa pelota debía escapar de su confinamiento. Pero la clave estaba en cómo lo hacía. A temperaturas más altas, el escape podía explicarse por sacudidas térmicas. Sin embargo, al reducir la temperatura, esas sacudidas desaparecían. Y, aún así, el sistema seguía escapando. Solo quedaba una explicación. La función de onda del circuito estaba tunelando como un solo objeto cuántico. Este comportamiento fue medido miles de veces. La consistencia de los resultados eliminó cualquier duda. Lo que antes solo había sido teoría, ahora era un hecho experimental. En ese pequeño laboratorio, bajo condiciones extremas, el universo reveló que la cuántica no tiene un límite de tamaño. En 1935, el físico Erwin Schrödinger formuló uno de los experimentos mentales más famosos y perturbadores de la historia de la ciencia. Su propuesta era simple, pero devastadora. Imaginemos un gato encerrado en una caja, junto con un mecanismo que depende del comportamiento cuántico de una partícula. Si la partícula se desintegra, el mecanismo libera un veneno y el gato pasa a mejor vida. Si no lo hace, el gato vive. Pero mientras nadie abra la caja y no se observe el sistema, la física cuántica afirma que la partícula está en una superposición de estados, desintegrada y no desintegrada. Por lo tanto, el gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo. Schrödinger no hizo este experimento para demostrar la belleza de la cuántica, sino para evidenciar su aparente absurdo. Su intención era desafiar la interpretación dominante de la época, la llamada interpretación de Copenhague. ¿Cómo podía aplicarse una teoría tan paradójica a un ser vivo, un animal, una criatura compleja?
dónde se trazaba la línea entre lo cuántico y lo clásico. Durante décadas, esta imagen del gato fue un símbolo de los límites difusos entre el mundo microscópico, donde la superposición es normal, y el mundo macroscópico, donde reina la lógica clásica. El gato de Schrödinger no podía existir realmente, o al menos eso creíamos. Pero lo que parecía una paradoja filosófica empezó a perder su carácter imposible cuando los científicos comenzaron a construir sistemas suficientemente delicados como para mantener estados cuánticos en objetos más grandes. Lo que hasta entonces solo se había observado en partículas individuales empezó a manifestarse en estructuras complejas, compuestas por millones de partículas. La clave estaba en el control. Para que un sistema macroscópico mantenga un estado de superposición, debe estar completamente aislado de su entorno. El más mínimo intercambio de energía, vibración o información con el exterior colapsa la función de onda. Fue precisamente este principio el que guió los experimentos de Clark, Devoret y Martinis. Al construir un circuito superconductor extremadamente limpio, enfriado a temperaturas cercanas al cero absoluto y protegido de cualquier perturbación externa, lograron mantener un estado cuántico coherente en una escala visible. La variable que estudiaban no era una partícula aislada, sino una diferencia de fase colectiva compartida por millones de electrones. Esta diferencia de fase podía estar en más de un valor al mismo tiempo, es decir, el sistema estaba en una superposición macroscópica. En lugar de un gato vivo y muerto, lo que teníamos era un circuito cuántico en dos estados simultáneos, y aunque no era peludo ni maullador, sí representaba algo profundamente inquietante. Un objeto visible, manipulable, creado por el ser humano, que se comportaba como una función de onda. Por primera vez, se había creado un análogo real del experimento de Schrödinger. El sistema solo elegía un estado cuando los investigadores lo medían. Antes de eso, la diferencia de fase no tenía un valor definido. Era como si el circuito estuviera atrapado en una especie de limbo cuántico, una ambigüedad física que solo se resolvía al observarlo. Este logro no es menor. Demostrar que una propiedad macroscópica, no de un electrón, sino de un circuito entero, puede existir en superposición, implica que las reglas de la cuántica no tienen límite de escala, solo condiciones estrictas. La distinción entre lo microscópico y lo macroscópico no es una frontera natural, sino una cuestión de aislamiento, temperatura y precisión. Es una frontera tecnológica, no conceptual. El experimento no solo acercó la paradoja del gato a la realidad, también reveló algo más profundo. El universo no distingue entre lo pequeño y lo grande cuando se trata de sus leyes más fundamentales. Si construimos con suficiente cuidado, podemos hacer que lo cuántico se exprese a escala humana. Y eso, solo eso, lo cambia todo. Durante décadas, los físicos imaginaron cómo sería capturar un fenómeno cuántico en el mundo cotidiano. Pero imaginarlo no era suficiente. Había que demostrarlo. Había que crear las condiciones exactas, tan extremas, tan delicadas, que lo imposible dejara de ser una hipótesis para convertirse en un resultado. Y eso fue exactamente lo que lograron John Clark, Michel Devoret y John M. Martinis, premiados con el Nobel de Física 2025. Su misión era audaz: diseñar un sistema lo suficientemente grande como para ser visto con instrumentos comunes, pero que aún pudiera comportarse como un único objeto cuántico. Lo que buscaron, en términos sencillos,
fue esto: que un sistema compuesto por millones de electrones pudiera atravesar una barrera sin tocarla, sin romperla, sin cruzarla por medios clásicos. Querían ver el efecto túnel en una escala macroscópica. El corazón de su experimento fue una unión Josephson, un componente compuesto por dos materiales superconductores separados por una capa aislante delgadísima. En condiciones normales, esa barrera impediría el paso de corriente. Pero cuando los materiales están en estado superconductor, los electrones forman pares de Cooper. Estos pares actúan como una única entidad cuántica colectiva, una especie de superpartícula que puede tunelar a través de la barrera. Pero lo que los científicos querían observar no era el paso aislado de unos pocos pares. Querían ver si todo el sistema, la función de onda completa de millones de electrones, podía atravesar la barrera como un solo bloque. Para lograrlo, debían eliminar cualquier perturbación externa, incluso la luz, el calor o las vibraciones del ambiente podían destruir la coherencia cuántica. Usaron un refrigerador de dilución, un dispositivo capaz de enfriar el sistema a unas pocas milésimas de grado por encima del cero absoluto. Eso equivale a temperaturas más frías que las del espacio interestelar. Rodearon todo el experimento con múltiples capas de blindaje magnético, filtros de microondas y un aislamiento electromagnético extremo. En ese silencio absoluto, el circuito quedaba solo, sin interferencias, sin contacto con el mundo exterior. A medida que aplicaban corriente al sistema, observaban cómo respondía la unión Josephson. A bajas intensidades, los pares de Cooper fluían sin generar voltaje, tal como predecía la superconductividad. Pero al acercarse a un punto crítico, ocurría algo inesperado. Aparecía un voltaje súbito. Ese voltaje no era continuo, ni causado por ruido térmico. Era un salto cuántico. La función de onda del sistema había escapado de su confinamiento. Había atravesado el pozo del potencial como si no existiera. Pero, ¿cómo saber que esto no era un simple efecto térmico? Después de todo, a ciertas temperaturas, las fluctuaciones de energía pueden permitir que un sistema clásico salte una barrera. Aquí entra una de las partes más brillantes del experimento. Repitieron las mediciones a distintas temperaturas. A medida que enfriaban el sistema, el número de veces que aparecía el voltaje debería disminuir si el fenómeno fuera térmico. Pero llegó un punto en que la tasa de escape dejó de depender de la temperatura. El sistema seguía tunelando incluso en el frío extremo, donde las sacudidas térmicas eran imposibles. Eso no dejaba lugar a dudas. Estaban observando túnel cuántico macroscópico real, la función de onda de un sistema entero, compuesta por millones de electrones, estaba cruzando una barrera sin energía suficiente para hacerlo, y lo hacía porque las reglas cuánticas lo permitían. Este resultado fue revolucionario, no solo porque probaba que los principios de la mecánica cuántica se aplicaban a gran escala, sino porque lo hacía de forma controlada, reproducible y medible. El experimento fue repetido miles de veces, y cada vez la naturaleza respondía igual, con un salto imposible que solo la cuántica podía explicar. Este hito no solo les valió el Premio Nobel de Física, también sentó las bases para todo un nuevo campo: la ingeniería de sistemas cuánticos macroscópicos. Desde ese momento, construir tecnología basada en superposición y túnel cuántico dejó de ser una apuesta teórica. Se volvió una ingeniería de precisión. Y todo comenzó con un circuito, una barrera
y un salto que desafió la lógica. El experimento que ganó el Premio Nobel de Física 2025 no solo confirmó que lo cuántico puede manifestarse en lo macroscópico, también demostró que es posible construir sistemas que imitan átomos con comportamientos cuánticos completamente diseñados. Estos sistemas, conocidos como átomos artificiales, son una de las claves del futuro tecnológico. Un átomo artificial no es una réplica exacta de un átomo natural. Es una estructura hecha por humanos, diseñada para tener niveles de energía discretos, como los electrones en un átomo, pero que puede ser controlada y manipulada con una precisión que la naturaleza nunca permitió. En la práctica, se trata de un circuito superconductor que actúa como un sistema cuántico de 2 niveles, y es justamente ese sistema el que se ha convertido en la base de una nueva unidad fundamental, el qubit. Un qubit es al bit, lo que una superposición es a una certeza. Mientras que un bit clásico solo puede estar en 1 o 0, un qubit puede estar en ambos estados al mismo tiempo. Eso significa que, en vez de procesar una instrucción por paso, como lo hace un ordenador tradicional, un computador cuántico puede explorar múltiples soluciones simultáneamente. Aquí es donde el Nobel de 2025 cobra una dimensión completamente nueva. Los sistemas usados en el experimento son exactamente los mismos principios que permiten construir qubits superconductores. Los circuitos que lograron mantener la coherencia cuántica a gran escala son, de hecho, los bloques fundamentales con los que se están ensamblando los primeros computadores cuánticos funcionales. El control del túnel cuántico y de la superposición en estos circuitos no es solo un logro teórico, es el corazón de una revolución tecnológica. Y al igual que los átomos naturales dieron lugar a la era electrónica, los átomos artificiales están dando forma a la era cuántica. Pero no se trata solo de velocidad de cálculo. Los qubits abren la puerta a cosas antes impensables: simulaciones de moléculas imposibles, criptografía inquebrantable, sensores ultraprecisos capaces de detectar cambios mínimos en campos magnéticos, gravitacionales o eléctricos. El dominio de estos sistemas no es solo una ventaja tecnológica, es un cambio de paradigma. Empresas, universidades y gobiernos en todo el mundo ya invierten miles de millones en desarrollar plataformas cuánticas funcionales y escalables. Y en el centro de esa carrera están estos dispositivos inspirados en el Nobel, sistemas que no se limitan a obedecer las leyes de la cuántica, sino que están diseñados para aprovecharlas. En otras palabras, ya no solo observamos la física cuántica, ahora la programamos. Por primera vez, la humanidad no solo descifra el comportamiento de la materia en su nivel más profundo, también empieza a construir materia que responde directamente a esos principios. La barrera entre comprender y crear ha comenzado a desdibujarse, y todo indica que, en las próximas décadas, lo cuántico dejará de ser solo una teoría para convertirse en una herramienta cotidiana. Después de observar cómo un circuito entero puede estar en 2 estados a la vez y tunelar a través de una barrera, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no vemos estos efectos cuánticos en todo lo que nos rodea? A simple vista, no hay superposición. Las cosas están o no están. Los objetos caen, se rompen, se mueven, pero siempre de manera definida. No hay sillas que estén en 2 lugares a la vez. No hay gatos medio vivos.
todo parece obedecer leyes clásicas. Sin embargo, si lo que ocurre en lo microscópico también puede ocurrir en lo macroscópico, ¿por qué no lo vemos? Esa pregunta ha dividido a los físicos desde los orígenes de la mecánica cuántica. Para algunos, la cuántica no necesita una frontera. Todo está regido por las mismas reglas. La diferencia radica en que, a gran escala, mantener un estado cuántico es casi imposible. No porque la naturaleza lo prohíba, sino porque es extremadamente difícil evitar el contacto con el entorno. Ese contacto provoca lo que se llama decoherencia, el colapso natural de la superposición debido a la interacción con otras partículas, campos o sistemas. Es decir, lo cuántico no desaparece, solo se vuelve invisible por la complejidad del mundo. Como una pintura delicada que, al exponerse al aire, pierde su color. Esta explicación, sin embargo, no cierra del todo el debate. Existen múltiples interpretaciones sobre cómo y cuándo colapsa una función de onda. Algunas sostienen que basta una simple interacción física para que eso ocurra. Otras creen que es la conciencia del observador la que provoca ese colapso. E incluso hay quienes afirman que la función de onda nunca colapsa y que cada posibilidad ocurre en un universo paralelo. Esta última, conocida como la interpretación de los muchos mundos, ha ganado popularidad, aunque sigue siendo profundamente polémica. Lo que es indiscutible es que el experimento reconocido con el Premio Nobel de Física 2025 obligó a replantear el límite entre lo cuántico y lo clásico. Ese límite, que antes se asumía como natural, ahora se entiende como tecnológico. Si logramos enfriar, aislar y controlar un sistema con precisión extrema, entonces incluso objetos grandes pueden comportarse de forma cuántica. Pero esa posibilidad viene acompañada de nuevas preguntas. Si todo es cuántico en esencia, ¿qué significa entonces la realidad que experimentamos? ¿Es solo una versión promediada de un universo donde todas las posibilidades siguen vivas en algún rincón del espacio? La cuántica ya no es solo una teoría sobre átomos. Es una forma de entender el universo, pero aún no sabemos hasta dónde llega. ¿Podría una persona entrar en superposición? ¿Podría la historia misma bifurcarse en múltiples realidades? Uno de los aspectos más intrigantes de esta discusión es el papel de la escala. ¿Existe un tamaño, una complejidad o una cantidad de partículas a partir de la cual lo cuántico se disuelve en lo clásico? La física aún no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que, cuanto mayor es el sistema, más sensible es a la decoherencia. Es como intentar mantener el equilibrio de una aguja sobre su punta. Mientras más grande sea la aguja, más vulnerable será a cualquier mínima vibración. Y, sin embargo, los experimentos recientes han demostrado que esta frontera no es infranqueable. En laboratorios de altísima precisión, se ha logrado poner en superposición objetos que superan la escala atómica, como moléculas complejas e incluso pequeños cristales. El reto no es solo técnico, sino conceptual. ¿Cómo redefinimos nuestra visión del mundo si incluso un sistema mecánico, con millones de átomos, puede vibrar en múltiples estados al mismo tiempo? Estas observaciones han encendido el debate sobre el futuro de la mecánica cuántica. ¿Será posible desarrollar una teoría aún más profunda que explique por qué el mundo se comporta de forma clásica en nuestra experiencia diaria? ¿O simplemente estamos empezando a ver lo que siempre estuvo allí, oculto bajo el ruido del entorno? Por ahora,
Esas preguntas siguen abiertas, pero cada experimento, cada circuito que desafía una barrera, nos acerca un poco más a una respuesta. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.